¿Cómo están todos? Soy Ricardo Bustamante y hoy día les vengo a explicar algo que está pasando precisamente en los mercados. ¿Por qué las malas noticias económicas en Estados Unidos generan entusiasmo en los inversionistas? Algo que en un escenario normal es completamente atípico. ¿Y por qué? Porque a las acciones les tiene un mejor rendimiento cuando a las empresas le va bien, por supuesto. Hay más gente dispuesta a comprar acciones, ya sea por especular al alza con el precio y también por recibir los dividendos que se asume que a mayor ganancias van a repartir mayor cantidad de dividendos. En un escenario normal, si conocemos buenos datos de empleo, buenos datos de crecimiento, buenos datos económicos, eso debiera generar un impulso para la bolsa. Pero hoy en día son las malas noticias en Estados Unidos lo que están generando que la bolsa siga subiendo. No solamente la bolsa, también otros activos. Todo eso vamos a verlo en este video, cuáles son los motivos, por qué se genera este cambio en el paradigma y también hasta cuándo podría durar y algunas predicciones, por supuesto, pensando en los próximos meses. Lo primero que le quiero mostrar es este gráfico que es el S&P 500. Aquí puede apreciar el S&P 500, el índice Nasdaq y el Dow Jones. Y podemos ver cómo desde hace un año lo único que ha hecho ha sido subir. Subir, 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 subir. Hace un año atrás, un poco más de un año atrás, se comenzó la pandemia del coronavirus en el mundo, que partió en China a fines del 2019. Por eso se llama COVID-19. Y en el año ya, a comienzo del 2020 se empezó a generar mucho nerviosismo precisamente en China con esta situación del virus que se estaba expandiendo de forma muy rápida y que estaba siendo bastante peligroso para la población. Lo que llevó a que se cerraran las fronteras, que por ejemplo la ciudad de Wuhan tuviera que cerrar precisamente sus fronteras, una ciudad chica de 40 millones de habitantes, bueno, para China es una ciudad chica claramente, y que obviamente empezó a generar preocupación. Después se conocieron los casos en otras partes del mundo, se empezó a masificar lo que era el coronavirus y obviamente se generó mucha preocupación de los mercados. Esto provocó una crisis económica global, una crisis extremadamente fuerte debido a que esta paralización económica generó un cambio en el hábito extremadamente brusco. Las fábricas, muchas tuvieron que cerrar por un tiempo indefinido, precisamente para evitar la mayor cantidad de contagios, mientras se estaba luchando y se seguía en busca de una cura, una vacuna contra el coronavirus. Pero precisamente, aproximado en marzo del año pasado, abril del año pasado, del 2020, los bancos centrales del mundo comenzaron con políticas monetarias ultra expansivas, ¿ok? Y esas políticas ultra expansivas están dando mucha liquidez a los mercados. Es una liquidez extrema que se está dando en el mundo. Y esa liquidez ha apoyado que muchos activos tengan rendimientos extremadamente favorables. El S&P 500, fíjense que de haber estado bajo los 3.000 puntos el año pasado, hoy en día ya está muy por sobre los 4.000 puntos, cerca de los 4.235. El índice Nasdaq, ¿para qué hablar? Vamos a ver cómo llegó por debajo de los 10.000 puntos y de hecho hasta abajo de los 9.000 puntos y hoy en día está cerca y ha alcanzado los 14.000 puntos como máximos históricos. Y el índice Dow Jones, que tiene solamente 30 acciones, también tuvo una caída hasta abajo de los 24.000 puntos y de nuevo está sobre los 34.000 puntos. Son y acá se puede ver, pero a la perfección, cómo los mercados han reaccionado a esta cantidad de estímulos. Veamos básicamente cómo se traducen estos estímulos. Acá lo que estamos viendo en este gráfico es de la página de la Reserva Federal. Acuérdense que dejo todos los links de las páginas donde saco la información para que le vayan echando un vistazo. Acá tenemos lo que es la balanza de la Reserva Federal, ¿ok? En términos súper sencillos, si es que hay lo que está haciendo la Fed es una política ultra expansiva. Está comprando créditos de hipoteca, está comprando letras del tesoro, está comprando diversos activos para impulsar la economía, para inyectar dinero, ¿ok? Como está comprando activos, lo que hace es subir el activo de la hoja de balance. Y eso apoya a que suba, que se incremente el balance de la Fed. Vamos a ver este ejemplo porque lo encuentro maravilloso. Fíjense este fuerte impulso que está dado, ojo, esto está por millones de dólares, ¿ok? Entonces, lo que hemos tenido es que cuando partió, esto es el año 2008, cuando partió la crisis subprime del año 2008, que fue la crisis financiera mundial, la más grande después de la Gran Depresión de fines de la década del 20, esta crisis de la crisis subprime que partió con las hipotecas en Estados Unidos, se generó o implicó que el Banco Central, que la Fed, tuviera que empezar a inyectar dinero de forma muy fuerte a la economía.
Esto se mantuvo durante harto tiempo, como se puede apreciar, 2010, 2011. El 2011 vino la crisis del euro, tuvieron que inyectar más dinero en todo el mundo, en Estados Unidos no fue la excepción. El 2013 también vino una situación muy compleja en Europa. El 2011 y 2013 hubo crisis en Europa principalmente, que fueron coletazos de la crisis subprime. Muchos quizás no recuerdan, pero el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que significa Brexit es que básicamente está saliendo Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero antes del Brexit se estaba, que no tiene, nació por otra cosa, nació por algo completamente distinto, pero antes había un nombre muy similar que sonaba en los mercados, que era el Grexit, y era la salida de Grecia de la eurozona, pero no porque ellos quisieran salir, como fue en el Reino Unido, sino porque los podían expulsar, porque tenían niveles de endeudamiento gigantescos, la economía de Grecia estaba muy mala, y eso generó un impacto para los distintos bancos. Ahí tuvieron que hacer nuevas leyes y hacer modificaciones para que los bancos no estuvieran tan apalancados en otros bancos que, si es que caía el sector, se iban a hundir, iban a caer como efecto dominó. Y eso es lo que se trató de evitar posteriormente. El 2011 y 2013 fueron años muy complejos para Europa, y allí también se tuvo que dar mayor estímulo a nivel mundial, y en Estados Unidos por supuesto que no fue la excepción. Pero ya el año 2018 empezó a bajar esta compra de activos de forma muy fuerte, porque lo que se empezó a ver era una recuperación más sostenida de la economía estadounidense. La tasa de interés comenzó a subir y era algo que empezaba a alegrar en términos de que, perfecto, ok, la situación se está controlando. Hasta que llegó la pandemia del coronavirus. Y fíjense, de cerca de 4 millones de dólares que se están dando en términos del estímulo que tiene la Reserva Federal, de la cantidad de la hoja de balance, se ha duplicado desde un poco menos de los 4 millones de millones, se están alcanzando los 8 millones de dólares al día de hoy. Y esto fue precisamente por culpa de la pandemia del coronavirus. Acá podemos apreciar cómo durante el mes de marzo del año pasado se empezó con estos estímulos, después se generaron nuevos en abril y se ha mantenido un ritmo ascendente en la compra de activos. Esto es dar liquidez al mercado, es que haya dinero circulando en los mercados. Y obviamente eso beneficia a todos, porque a mayor liquidez que exista, van a haber más compra en términos de inversión de la renta variable. Eso también lo ha apoyado lo que han hecho algunas compañías que dan un acceso extremadamente rápido y ágil a precisamente a lo que son los activos financieros. Pero también se ha apoyado porque la Fed mantiene la tasa en los mínimos históricos que están clavados en el 0%. Para ser más exactos, la Fed tiene la tasa de interés entre el 0 y el 0,25%. Ese es el rango donde se puede mover, ¿ok? No puede ni subir ni bajar de esos niveles, sino que se mantiene, y esta es una decisión que toma 8 veces al año, son 8 reuniones al año. Ya lleva la tasa mínimos, en los mismos mínimos históricos que se alcanzó, déjenme subir un poquitito, posterior a la crisis subprime. Precisamente se alcanzaron en diciembre del 2008. La crisis subprime partió, nunca se sabe con exactitud cuándo parte una crisis, por supuesto, pero el emblema de la crisis fue cuando quebró el banco Lehman Brothers. Y después de eso, que fue en septiembre del 2008, después de eso hubo situaciones de mercado extremadamente negativas y la Fed tuvo que llevar la tasa a mínimo, a cero. ¿Ok? Como se puede apreciar. Y esa tasa mínimos es la que está actualmente. ¿Eso por qué beneficia a muchos activos y beneficia a que suban el precio de lo que son algunos activos financieros? Pensemos lo siguiente. Cuando la tasa está en 10%, significa que si yo pido y voy a llevarlo a una tasa de interés llevada a un banco comercial, para que se haga más simple la explicación. Si es que la tasa de interés está en 10%, a mí me van a cobrar un 10% por lo que yo pida al año, por ejemplo. Por lo general son tasas anuales que después se llevan a mes. Un 10% al año, perfecto. Pero ¿qué pasa si la tasa bajó a un 1%? ¿A mí me conviene más pedir un crédito ahora o cuando estaba en 10? Conviene ahora. Por eso que se llama que la tasa de interés es el valor del dinero. Porque a medida de que más baja sea la tasa, yo puedo acceder de forma mucho más fácil a algún crédito. ¿Ok? Entonces, si es que uno puede acceder de forma más fácil, también las empresas pueden invertir de forma más fácil. Las tasas en el suelo, las tasas bajas, apoyan a que exista mayor consumo y a que exista mayor inversión. Y esas dos situaciones generan que repunte una economía. Es algo que hemos estado viendo. Los datos macroeconómicos han salido favorables en gran parte del mundo y las proyecciones son cada vez mejores.
Pero cuando hay malas noticias, hay una situación especial que genera un impulso en la renta variable. Yo diría, pero ¿cómo? Si todos quieren que la gente, que la economía se recupere para que la bolsa ande de forma bien, que la empresa ganen dinero, que se vuelva a la normalidad con las compras, etcétera. Y acá pasa algo muy particular, porque si llegásemos a tener datos muy favorables, probablemente la Fed va a comenzar adelante, la Fed va a comenzar con un proceso de alza de tasas en algún momento, lo que no es bueno para el consumo y la inversión, y además de eso, estos estímulos debieran nuevamente comenzar a disminuir, como sucedió, por ejemplo, durante el año 2018. Aquí comenzaron a disminuir. Entonces, si los datos salen malos, si salen bajo las expectativas, implicaría sobre todo los principales datos, que son inflación, crecimiento y empleo. El empleo mucho ojo, porque la Fed precisamente, que estamos viendo la página de ellos en este momento, ha sido enfática en decir que no van a volver a una cuando van a comenzar un proceso de alza de tasas o de normalización monetaria, mientras no tengan buenos datos de empleo, mientras no se vuelva de nuevo al pleno empleo. ¿Y qué ha pasado? Precisamente hace poquito conocimos datos de Estados Unidos, acá se puede ver la moneda que es del dólar, y tenemos dos datos, pero hay que siempre enfocarse en dos. Uno de ellos es el promedio de ingresos por hora y el otro es la creación de empleo no agrícola. Fíjense la creación de empleo no agrícola. ¿Por qué no agrícola? Porque se saca un componente temporal, un componente de lo que puede dar alguna situación específica en algunos meses en específico. Por eso que se saca la parte agrícola, ¿ok? Pero lo que tuvimos como creación de empleo es que se esperaba cerca de 1 millón de nuevos puestos laborales en el mes pasado. Cerca de 1 millón. Solo se alcanzaron 266.000 nuevos puestos laborales. Estamos hablando de un 26% con respecto a las expectativas. Pero eso no es todo. Además de esto, vimos que el dato del mes anterior, cuando se habían creado 916.000 empleos, estaba mal calculado y se hizo una corrección a 770.000. Una corrección a la baja, ¿ok? Esto obviamente que es negativo para la economía estadounidense. Fíjense la cantidad de empleo que perdió el primer mes posterior a que partiera la pandemia, que esto fue en abril, y se me movió todo el gráfico, pero eso fue en abril, acá está. Los datos se conocieron en mayo, pero corresponden a abril, con una pérdida de más de 20 millones de puestos laborales, que aún no se alcanzan a recuperar bajo ningún punto de vista en su totalidad, ¿ok? Por eso que debiéramos mantener una política monetaria ultra expansiva en Estados Unidos si es que seguimos conociendo datos que decepcionen. ¿Y por qué? Por lo dicho, porque van a seguir los estímulos, va a seguir la liquidez en los mercados y al mercado le encanta que haya mayor liquidez. ¿Qué pasa con la Fed? Estas son sus últimas proyecciones conocidas en marzo, donde esperan que la tasa se mantenga en mínimos históricos 0,1, entre 0 y 0,25 durante el 2021, el 2022 y el 2023. Estas estimaciones de marzo son las mismas que tenían en diciembre, pero las que se han mejorado son las de crecimiento, especialmente para el 2021 y algo para el 2022. La tasa de desempleo la esperan más baja, buena noticia, y la inflación esperan que se suba un poco, que suba al 2,4% este año, el dato de inflación completo, y el subyacente a un 2,2%. Precisamente con la inflación es donde el mercado ha estado mucho más preocupado, porque las proyecciones de los analistas a nivel internacional y del mercado son cada vez mayores. Y a mayor inflación, ¿qué es lo que tiene que hacer un banco central para evitar que haya una hiperinflación? Tiene que subir la tasa, contener el consumo, contener el sobrecalentamiento de la economía. Y eso es el miedo que ha tenido el mercado, porque a medida que los datos salen buenos, dicen, chuta, perfecto, muy buen dato, pero la Fed va a tener que hacer algo, que es subir la tasa de interés. Si conocemos malos datos, son buenas noticias para Wall Street, porque ellos siguen especulando que va a seguir toda la cantidad de dinero y todas las condiciones tan favorables que tenemos hoy en día. Veamos qué pasó con estas cifras que conocimos hace poquito, solamente el primer viernes del mes de mayo. Acá tenemos un gráfico, les muestro un gráfico muy interesante, es el S&P 500, y fíjense cuando se conoció el dato a las 8:30, tuvo un impulso y una caída y después siguió cotizando ahí mismo. Este es el S&P 500 futuro, es el mini. Es un futuro el cual está transando durante más tiempo a lo que está abierto Wall Street, ¿ok? Por eso que tiene aperturas antes de las 9:30, que es la hora en que abre Wall Street, y tiene cotizaciones posterior a la hora del cierre.
Importante, cuando abrió Wall Street ese día, cuando vino la mayor cantidad de volumen y de masa, se mandó un salto importante y que se mantuvo durante el día y que probablemente se mantenga. ¿Por qué? Porque estos datos de empleo tan negativos, perdón, acá, estos datos de creación de empleo tan malos generan expectativas de que van a seguir estos estímulos y debiera seguir generando un mayor impulso para las acciones. Pero no solamente hay un impacto en las acciones, si es que hay más dinero circulando, adivinen qué pasa. Si es que hay más dólares circulando, porque Estados Unidos tiene una política monetaria que está obviamente respaldada con dólares, no están emitiendo pesos chilenos, ni sol peruano, ni nada. Ellos están emitiendo dólares, están tirando dólares al mercado. Y mientras mayor cantidad de dólares estén en el mercado, obviamente se genera un exceso de oferta de dólares. Y si hay un exceso de oferta de cualquier bien o servicio, el precio baja. Por lo tanto, el dólar, fíjense, a las 8:30 del día 7 de mayo, ¡pum! Fuerte caída, ligera corrección. A mí me encanta operar los datos de empleo porque tiende a hacer esto, caer fuerte en los datos, yo lo veo siempre en 30 minutos. La primera media hora tiende a ser bastante bajista en caso de que el dato sea negativo, por supuesto. Y después, cuando los activos, ya sea al alza o a la baja, tienden a corregir hasta la mitad de la vela de media hora y después siguen su patrón. Así que ahí los que son traders les dejo ahí un tip que yo lo utilizo bastante y que la verdad ha funcionado bastante bien, por lo menos en trades de corto plazo. El dólar se sigue debilitando a nivel global y si el dólar se sigue debilitando, también genera apoyo a commodities, por ejemplo, que estén dolarizados, porque intrínsecamente el valor sube. Y también lo vimos, por ejemplo, con el precio del oro. Fíjense, el oro, viernes 7 de mayo a las 8:30, ¡pum! De 1818 hasta los $1843 la onza. ¿Qué pasó y por qué el oro también sube con esto? Porque al haber mayor liquidez de dólares, el dólar baja y sube el precio de los commodities, como les decía anteriormente, pero además se genera otra situación. Si es que los datos son negativos, son malos, como conocimos hace poco, lo que va a generar para el mercado son expectativas que la Fed no va a subir la tasa pronto, por lo tanto el rendimiento de los bonos del tesoro, que está extremadamente relacionado con la tasa, con las expectativas de tasa de la Fed, también bajan, el rendimiento de los bonos disminuyen. ¿Y por qué eso es beneficioso para el oro? Porque el oro y los bonos del tesoro de Estados Unidos son considerados activos de refugio. ¿Y qué pasa si es que en uno de ellos, que es el bono del tesoro, hoy en día me pagan poco, me pagan menos? Me pagan tan poco que incluso al año podría no compensar la inflación. Y eso implicaría de que yo perdería un poder adquisitivo. Es allí cuando se cambian al oro, de los bonos del tesoro al oro. Como compiten como activo de refugio, mientras las tasas de los bonos, el rendimiento de los bonos baje, el oro se va a ver mucho mejor parado, ya que la especulación por el oro siempre ha sido por su precio. No da ningún retorno, pero siempre ha sido por su precio como activo de refugio. Es extremadamente escaso como metal. Es muy valioso, todos saben el valor que tiene en términos de que efectivamente es uno de los commodities más valiosos, pero además de eso, es extremadamente líquido y eso apoya a que se pueda generar como un activo de refugio sólido porque hay muchos compradores y vendedores y eso implica de que no va a ser difícil deshacerme de ellos cuando los quiera vender, ¿ok? Obviamente se pueden operar a través de CFD para que no haya que andar con los lingotes de oro en algún maletín, digamos, para tratar de cambiarlos y como contrato por diferencia se puede hacer. Si quieren saber más, les dejo ahí el dato, yo soy jefe de estudio en Capitaria, capitaria.com, pueden ingresar y allí pueden ver algunas alternativas de hacer trading y también se puede, por supuesto, buscar alternativas de CFD en el oro. Eso es lo que generan los mercados. Estos datos malos son buenos para los inversionistas y se puede apreciar sin lugar a dudas con la renta variable, como nuevamente el índice Standard & Poor's 500 llega a máximos históricos y eso está más que respaldado por la situación de la Fed, ¿ok? Mientras los datos sigan decepcionando, va a seguir incrementándose la balanza de la Fed, las tasas van a seguir en cero y va a seguir todo el estímulo actual. Probablemente se mantenga durante este año. Si bien la Fed está mirando la inflación y Janet Yellen, que es expresidenta de la Fed y actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha dado una visión de que, o un comentario mejor dicho, de que podría necesitar un alza de tasas para evitar un sobrecalentamiento de la economía, ella no toma la decisión, la toma la Reserva Federal. Ella ya estuvo en ese puesto y hoy en día ya no está. Y lo que ha dicho Jerome Powell, que es el presidente actual de la Fed, y también otros miembros de la misma entidad, es que van a mantener la tasa en mínimos y que van a mantener los estímulos monetarios. Y de hecho, en sus mismas proyecciones se puede apreciar que están proyectando una tasa en mínimos durante por lo menos hasta el 2023, todo el año. O sea, todo el 2023 debiera estar la tasa en cero. Mientras
conozcamos datos positivos en Estados Unidos que sean favorables para la economía, debiéramos ver caídas en la renta variable, porque los inversionistas se van a poner nerviosos con la alza de tasas. Si los datos decepcionan, son buenas noticias para la renta variable porque se cumplirían estas expectativas de dar una cantidad de liquidez a los mercados nunca antes vista y durante un tiempo extremadamente alto. Y eso es todo lo que están esperando los inversionistas. Ahora, con respecto a datos de otras economías, por ejemplo en China, conviene que los datos sean sólidos, porque China es el principal consumidor de commodities del mundo, y eso apoyaría de que si China está bien, apoya a la demanda de lo que son los commodities, pero también se han conocido datos favorables para las exportaciones de China. ¿Y China a quién le vende? A ti, a mí, a todo el mundo. China es el fabricante, comillas, del mundo, es el principal fabricante del mundo. Por lo tanto, si los datos de exportación salen positivos, como ha sido el caso en estos últimos meses, apoya que el mundo está bastante sólido. Y si los datos de importación de China salen positivos, es que China está bien. Entonces, hay que fijarse a esta relación inversa con Estados Unidos. Si los datos de China están bien, es bueno para el mundo, es bueno para la inversión, es bueno para todo. Si los datos de Estados Unidos están bien, la renta variable va a sufrir, porque lo que les acabo de comentar, debieran haber expectativas de alguna pronta alza de tasas. Así que si mantenemos la situación con datos que no sean muy buenos en Estados Unidos, la renta variable debiera seguir subiendo. Eso pues, espero que le haya quedado claro. Esta relación actual que existe en los mercados es algo que no se da siempre, se da solo cuando estamos en condiciones nunca antes vistas, como son hoy en día estos estímulos monetarios en niveles extremadamente elevados. Si es que les gustó el video, denle like, no se olviden de suscribir a mi canal y también es de darle clic a la campanita, así se van a enterar cuando esté subiendo algún video, van a ser los primeros en enterarse. Espero que estén muy bien, nos vemos en un nuevo video, chao chao.